Qué alegría poder compartir este tiempo contigo. Gracias por abrir tu corazón y apartar unos minutos para escuchar la palabra de Dios. Mi oración es que hoy el Señor nos hable con sencillez, pero con profundidad en la palabra, en la verdad del Señor. Que esta verdad nos transforme nuestra manera de pensar, sentir y también de vivir. Hoy vamos a leer Libro de Mateo, capítulo 18, desde el verso 1. Y comenzamos con esta lectura para luego estar haciendo este devocional. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, comenzando, ya hicimos la lectura. Desde el verso 1 dice así, en aquel tiempo. Y nos está hablando del momento cuando los discípulos se acercan a Jesús. Y hay una pregunta que se hace. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta pregunta estaba rondando en las mentes de los discípulos. Una pregunta, una inquietud, y tal vez ellos pensaron, el maestro nos saca de esta duda. El maestro es el que nos dirá quién es el mayor. Entonces, es aquí cuando el Señor Jesús se dirige para hablar de esta actitud errónea que estaba en los discípulos. Ellos preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor Jesús, fuera de tomar una palabra muy teológica, fuera de tomar unas palabras o de pronto ejemplos o un tiempo muy largo, el Señor Jesús llama a un niño y lo puso en medio de ellos. La forma de enseñar, la forma de dar una respuesta del Señor Jesús siempre nos sorprende, siempre nos llama la atención. Y en este caso no fue la excepción. El Señor Jesús hizo algo tal vez inesperado, como siempre lo solía hacer. Siempre menciono que el Señor Jesús es aquel hombre de la tercera respuesta. Porque los fariseos, escribas y fariseos, cuando buscaban hacerle caer, hacerle fallar en algo, ellos decían, si nosotros preguntamos, si él responde que sí, lo acusamos de esto. Y si él responde que no, lo acusamos de lo otro. Pero no se esperaban la respuesta que siempre tenía el Señor Jesús. Aquí podríamos decir algo similar, algo inesperado, algo que en el momento los pone a pensar, ¿qué va a decir el Señor al colocar un niño en medio de ellos? Y este es el claro ejemplo cómo es el reino de los cielos. Por eso la palabra continúa y dice ya en el verso 3 de esta lectura. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que la respuesta es bien contundente. La respuesta es bien clara, práctica, sencilla. Así es el reino de los cielos.
Es algo que se recibe en fe, en amor. No es algo difícil, no es algo solo para algunas personas. Les dice, de cierto os digo. Así que esta es una gran verdad. Hay que prestarle atención a lo que se muestra aquí en este versículo 3. Debemos prestarle mucha atención porque él se refiere diciendo, de cierto os digo. Y esta frase, de cierto os digo, es como si él nos dijera, presten mucha atención. Esta es la palabra, esta es la verdad que les voy a comunicar. De cierto les digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en ese reino de los cielos. Volverse como niño, hacerse como niño. Y en nuestro caminar cristiano son estas dos cosas que tenemos que realizar. Volvernos como niños y hacernos como niños ante la confianza en Dios y ante la dependencia como un niño con sus padres. Y también depende. Los niños dependen de los adultos. Los niños dependen de sus padres, que son adultos. Necesitan la ayuda, la guía, la enseñanza y necesitan confiar. Y ellos confían. Ellos confían en el adulto, o sea, en sus padres. Y por eso nos dice que nos volvamos, nos hagamos como niños delante del Señor. Porque la pregunta es, el reino de los cielos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, en el reino de los cielos, tenemos que confiar en ese rey. Tenemos que depender de ese rey que es el Señor, si pertenecemos a ese reino de los cielos. Nos dice la palabra, de lo contrario no entraréis en ese reino. No podemos estar ahí, necesitamos confiar plenamente. Así que cualquiera, dice ya el verso 4, así que cualquiera. Aquí se está mostrando que esto no es para 2 o 3 personas, nada más. Aquí no hay exclusividad. Aquí habla que cualquiera, cualquier persona. Entonces, cuando hablamos de exclusividad, también hablamos de una exigencia. Todos debemos ser como niños en el reino de los cielos, o sea, confiar en Dios plenamente. Depositar nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No funciona así en este mundo. No funciona de esta manera como dice el verso 4. En este mundo, el corazón lleno de avaricia y codicia, el corazón lleno de orgullo, funciona de otra forma y actúa de otra manera. ¿Y cuál es esa manera? Bueno, actúa con ese mismo orgullo y esa codicia, yendo por encima de los demás y buscando ser el mayor y buscando ser el primero. Pero no así en el reino de los cielos. El reino de los cielos se utiliza esta palabra, humildad. Cualquiera que se humille. Humildad. Y el Señor aclara, cuando coloca a aquellos niños en medio de esa reunión en la que se encontraban, y Él les dice, como este niño, esa humildad. Los niños se sientan en el piso, los niños descansan ahí, no importa, para ellos no les importa si el piso está limpio, se sientan ahí. Los niños entonces juegan en cualquier lugar. Los niños también toman cualquier objeto y lo convierten en el juguete con el que están jugando. Puede ser una piedra, un trozo de madera, una caja. Inclusive a veces encontramos niños que si les regalan un juguete, juegan más con la caja, con el empaque de ese juguete. Juegan más, se divierten más. Habla de esa sencillez y es esa humildad.
cualquiera que se humille, cualquiera que tenga esa sencillez en su corazón, nada de avaricia, nada de malicia, nada de codicia. Dice la palabra, la Biblia nos enseña que debemos quitar de nosotros toda malicia. Y por eso nos indica, cualquiera que se humillare como este niño. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Actuar con humildad en esta tierra, muchas veces somos menospreciados y vistos como algo menor, porque en este mundo impera la ley del más fuerte, de aquel que no se permite ser humillado y por eso no se deja hacer el mal. Y en este mundo impera esa ley. Así que actuar con humildad y muchas veces ceder, muchas veces perder, habla en este mundo de esa manera, pero en el reino de los cielos nos dice, aquel es el mayor en el reino de los cielos, el que tiene sencillez de corazón, el que tiene humildad. Él es, entonces, el que es visto en el reino de los cielos como el mayor. Y tal vez los discípulos estaban preguntando, ¿quién es el mayor? Y querían una respuesta aquí en esta tierra. ¿Quién es el mayor humanamente? ¿Cuál es el segundo al mando en el grupo? Primero estaba el Señor Jesús y bueno, ¿cuál es el segundo? Pero el Señor les da esta gran enseñanza y nos da a todos esta gran enseñanza. Por eso también aquí el verso 5 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, el Señor toma la vida de estos niños para dar esta enseñanza, porque tendríamos nosotros que en esta ocasión pensar y analizar todo lo que es un niño, todo lo que él hace, cómo se comporta, su corazón, su mente, su ser, su espíritu, su necesidad de que alguien lo guíe, lo instruya, su necesidad de dependencia. Todas esas cosas tenemos que analizarlas para que podamos entender también esta enseñanza. Si miramos la mente de un niño, es el que está aprendiendo, pero hay esa inocencia. Si miramos su corazón, en el cual en un momento tal vez se distancia de otro niño porque no quiere jugar, pero 2, 3 minutos después nuevamente están jugando juntos. Han pasado los problemas, las ofensas como si nada. Están nuevamente jugando, a los 3, 5 minutos están juntos otra vez. Cosas como esas nos hace pensar la enseñanza de nuestro Señor Jesús, porque ya en adultos muchas veces el rencor, la ira, no duran 5 minutos, duran días, meses, inclusive años. En el corazón del adulto se abriga el rencor, se abrigan los celos y ahí permanecen. Por eso debemos meditar en esta enseñanza del Señor, porque esta enseñanza nos lleva a la humildad, a la sencillez de corazón, vivirla, practicarla, para de esta manera entrar al reino de los cielos. Y es lo que nos describe la palabra del Señor. Y bueno, gracias por compartir este tiempo en la presencia de Dios. Mi oración es que esta palabra haya tocado tu corazón y te recuerde que el reino de los cielos, en ese reino, la verdadera grandeza no está en lo que nosotros logramos, sino en cuanto dependemos del Señor. Por eso que hoy podamos caminar con un corazón humilde, confiado, un corazón sencillo, como el de un niño delante de su padre, sabiendo que Dios honra a los que se rinden completamente a Él. Que el Señor
te bendiga, que el Señor te guarde y te guíe en cada paso. Nos encontramos en un próximo devocional. Permanece en la gracia y en el amor de Cristo.